Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con sus aurenos le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Buenas noches, amigos televidentes. Al iniciar este cenáculo histórico, esta conversación sobre temas de interés nacional que sostenemos cada sábado frente al país, nosotros en programas anteriores hemos hecho mención del problema migratorio haitiano y lo que significa para la República Dominicana y su perdurabilidad en el espacio del tiempo, el problema inviable del Estado haitiano, que ha llegado a, diríase, a su mayor esplendor en los actuales momentos. Yo creo que la sociedad no tiene un criterio uniforme con relación a la peligrosidad, y no es que estamos en no es un problema racial, no es un problema de xenofobia, no es un problema de que son negros, no es problema de negritud, porque aquí hay muchos intelectuales que propugnan de las tribunas de la izquierda dominicana con frontera abierta, de que no haya ningún tipo de restricción y que entre todo el haitiano que quiera República Dominicana.
nosotros estamos analizando es la calidad de la migración haitiana y los conflictos que se están suscitando en lugares donde ellos se han ido asentando. Tanto don Sergio Federico Germán como yo hemos hecho hincapié en ese aspecto. Pero aquí hay un periodismo que parece una orquesta disonante. Unos están a favor, que se abra, si usted inmediatamente pone resistencia al proceso migratorio haitiano, señalan de una vez que uno está practicando una xenofobia, que uno es racista, cuando realmente lo que le anima a uno es la preservación de nuestro hábitat. Porque hemos visto, y hay que ver una foto satelital de Haití nada más, para ver la deforestación que hace prácticamente inviable ese país. Esta noche, para hablar sobre ese tema y otros de interés de la contemporaneidad de la sociedad dominicana, se encuentra con nosotros un dominicano como es don Sergio Federico Germán Medrano, que durante 15 años me ha acompañado en el espacio y en el tiempo en muchos programas de televisión, y que, como yo he reiterado en otras ocasiones, pero hay que ser reiterativo ante el país, un país donde tanta gente vive emitiendo opiniones a diario sin tener los credenciales, los crisoles, los conocimientos sobre los aspectos que se enfocan. Don Sergio Federico Germán Medrano fue un destacado miembro del movimiento clandestino 14 de junio, cuando ya estaba en la postrimería de Jiménez Trujillo, y su nombre figura inscrito tanto en el libro de Luis Enrique Castillo, Crímenes y Delitos contra la Seguridad Interior y Exterior del Estado, y en el libro de Rafael Eduardo Valera Benítez, Fefe, El complot develado, que es donde se está el inventario de los nombres de los jóvenes del 14 de junio, que cuando Rafael Leonidas Trujillo Molina se enteró de la cantidad de los hijos de familias destacadas de diversas comarcas geográficas del país que estaban en ese movimiento conspirativo, se le preservó la vida, porque era el movimiento de más sustentación social que enfrentó Trujillo durante toda su vigencia política. Buenas noches, don Sergio Federico Germán Medrano. Le cedemos las palabras frente al país para que usted emita su opinión sobre el tema haitiano y sobre otros temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Con mucho gusto, Carvajal. Como siempre, me siento satisfecho de participar en tu programa, que tiene no solo una importante audición a nivel nacional, sino que tiene una calidad sobre los temas que trata y las personas que comparecen al programa. Me excluyo yo de ahí, evidentemente, porque no soy dado al autoelogio. Eso es por su propia humildad. Bueno. Pero como yo me he dado a la tarea de categorizar en las redes sociales y en una serie de cosas, usted tiene los crisoles necesarios para emitir cualquier opinión en República Dominicana. Y además, su propia humildad confirma la grandeza suya, porque, como decía Gregorio Marañón, en la dulce biografía del Duque Olivares, la humildad es una condición inherente a los hombres trascendentes. Bueno, gracias por esa opinión tuya. Carvajal, fíjate, entrando en materia en el programa, de nuevo se ha presentado en Haití una situación que debe preocupar profundamente a la autoridad pública dominicana, al gobierno dominicano y a la sociedad dominicana en general. Una turba de haitianos de un lugar que se llama Los Cayos, que está en la parte sur de Haití, arrasó con el aeropuerto y con un avión que estaba estacionado, perteneciente a unos misioneros norteamericanos. Lo quemaron. Que habían ido a
a prestar ayuda de lo que acostumbran esos misioneros en las sociedades que tienen necesidad de soporte internacional, alimentario, médico, etcétera, etcétera. Lo quemaron, lo incendiaron el avión y destruyeron el aeropuerto. Imagínate que Los Cayos está muy retirado de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Y el hecho de incendiar y destruir ese aeropuerto significa que ya no tienen ninguna comunicación con Puerto Príncipe, con la capital, en caso de una emergencia médica, en caso de una emergencia social importante, para trasladarse rápidamente a Puerto Príncipe, donde hay servicios de salud y hay ciertos servicios mucho mejor que los de Los Cayos. Ya ahí no hay un medio de transporte aéreo. Sencillamente tendrán que transportarse por tierra y es un viaje largo, el de Los Cayos, y muy peligroso, porque como tú sabes, todo el territorio haitiano está bajo el dominio de bandas armadas que están dominando el transporte terrestre y dominando todo el movimiento motorizado en Haití en estos momentos, incluso en la misma ciudad de capital que es Puerto Príncipe. Haití tiene una situación catastrófica. Eso que ocurrió ayer en Los Cayos es un acto de destrucción, no de un importante servicio público como es un aeropuerto, sino de autodestrucción de los medios que ellos tienen para preservar su vida en caso de emergencia y en caso de que se necesite que le lleven ayuda, alimento en caso de una catástrofe. Es decir, es una sociedad que no está consciente de sí misma, consciente de sus necesidades, consciente de su destino, y que lo tenemos nosotros entonces como vecinos. Ahí está el problema. Y no solo como vecinos, sino que con motivo de la inmigración haitiana a la República Dominicana, aquí hay ya más de 1 millón, se estima, de haitianos. Y siendo conservador, siendo conservador, porque no hay un censo, ni siquiera de los propios dominicanos que hay en la isla actualmente. Bueno, pero tú puedes estar seguro que hay más de 1 millón de haitianos aquí. Yo creo que llegan a 2 casi, bueno, 1,5. Pues peor todavía la situación. Entonces, el tema es que tarde o temprano, si la República Dominicana no toma las medidas de protección, de autoprotección del territorio dominicano en la frontera, el problema va a trasladarse desde Haití a los pueblos fronterizos de la República Dominicana, porque esa masa en un momento determinado va a huir desesperada, va a tratar de cruzar la frontera y podría haber una masacre ahí con los soldados dominicanos que tienen la obligación y el deber de proteger el acceso al territorio dominicano para personas que no estén autorizadas debidamente de acuerdo a las disposiciones de ley de la República de nuestro país. Quiere decir que ese acontecimiento de Los Cayos ya no es incluso un acontecimiento único ni novedoso, porque hay que recordarse que en el siglo XIX Puerto Príncipe fue incendiado totalmente en una lucha interna, en el fragor de una lucha interna en Haití. Hubo un incendio de Puerto Príncipe que casi lo destruyó totalmente. Es decir, que el fuego, la destrucción con el fuego, es un método de las masas haitianas para actuar en la vida pública, y eso es muy peligroso. Tú te puedes preguntar también, y podrías hacer una transposición y decir, bueno, y esas masas haitianas que hay aquí en la República Dominicana, ¿podrían en algún momento también tener la capacidad, la voluntad y por alguna causa la decisión de organizar desórdenes y destrucción social, destrucción de la propiedad pública y de la propiedad privada en la República Dominicana? Es un riesgo evidente, no se puede descartar, porque no son 200,000
haitianos que están distribuidos en el territorio nacional. Es una masa compacta y que están nucleados también, conectados entre ellos, ¿tú entiendes? Porque es un pueblo que ha tenido que emigrar a la República Dominicana, no en forma individual, no una inmigración lenta, separada, sino una inmigración grupal, ¿tú entiendes? Y se han organizado y conviven entre ellos en territorios de Haití, por ejemplo. Ahí está Friuso en Verón, Punta Cana, por ejemplo, que hay muchos haitianos. Se han asentado en donde hay grandes reservas forestales, como es Jarabacoa y Constanza. Hay que tener mucho cuidado. Las autoridades de medio ambiente de la República Dominicana tienen que tener mucha visión con ese tema. O sea que ellos se han ido prácticamente posicionando. Si usted va a Punta Cana y va a los hoteles de lujo, de tanto que lo que están dentro de Punta Cana como dentro de Cap Cana, casi la mayoría del personal auxiliar que sirve a los extranjeros es de nacionalidad haitiana o venezolana. Nosotros, o sea, la fuerza laboral dominicana ha sido desplazada por la fuerza laboral haitiana y por la fuerza laboral venezolana, por lo menos en esa parte de esa zona turística donde yo habitualmente acostumbro a ejercer la profesión liberal de abogado con mucha constancia. Eso es lo que yo he percibido. Pero es que, como tú dices, no es solo en la zona este, en todo el país. No, en La Vega, usted va a La Vega, bueno, yo fui a La Vega, Palacio de Justicia, y en La Vega todo, es todo el país entero, se llevan ocupado. Aquí va a llegar un problema, don Sergio, que quizás las actuales autoridades, yo veía un artículo que en el transcurso de esta semana escribió el destacado historiador don Bernardo Vega, analizando el problema de cuando don Ernesto, en el año 1937, cuando Ernesto Bonetti Burgo le detectó un cáncer y tuvo que salir fuera, del cual murió, y Trujillo designa a Joaquín Balaguer, al poeta Balaguer, en la Cancillería de la República, como canciller de la República. Y todos los vericuetos, todas las diligencias que tuvo que hacer Trujillo, que tuvo que hacer Balaguer, las explicaciones, en la matanza que se produjo después, en el mismo mes de octubre de 1937 de los haitianos, como Balaguer tuvo que defender esto. Bernardo Vega en un momento determinado dice que Balaguer tuvo la detención del poder político, pero como que no hizo el esfuerzo necesario para frenar la migración haitiana. Yo creo que es una interpretación inexacta e incorrecta, porque si hay un dominicano que se preocupó y que estaba claro con relación al tema dominico-haitiano después de Peñavalle, era Joaquín Balaguer, porque es un problema de antes, el mismo, por ejemplo, El pueblo haitiano de James LeBourd, que es el libro clásico que publicó la Universidad de Yale en 1941, y que la Sociedad Dominicana de Bibliófilos hizo una edición en español, prologada por varios historiadores dominicanos, nos indica la diferencia abismal entre visión del mundo y de la sociedad del haitiano con el dominicano, o sea, la incompatibilidad, religiosidad, hasta cotidianidad. Donde quiera que ellos van, ellos depredan. Fíjense que en el Ariel tomaron una foto en la selva que está entre Panamá y Colombia, que es una tierra de virgen. Cuando ellos cruzaron país, que iban en la ruta para Estados Unidos, ahí entonces es una migración de mala calidad. Ese es el problema que tenemos, que no aporta nada. Sí, pero... ¿Entiendes? Y la élite haitiana está viviendo en París, está viviendo en Brickell Key, en Miami, y entonces nosotros es que estamos cogiendo, como quien dice, la pela de una migración que arrasa todo, que todo lo que se lleva lo deforesta. Y a fin de cuentas, fíjese un tema, don Sergio, nosotros visualizamos y hemos analizado aquí que el tema del agua iba a ser un problema a 30 años, el agua en República Dominicana. Entonces, claro. Y el agua es un problema a la fecha, yo quiero que usted sepa. Aquí hay muchos residenciales, usted quizás porque no se ha dado cuenta, allá en los Cacicagos donde usted reside, y en Piantini en muchos sitios, tienen que estar comprando camiones de agua, porque aquí ya en el país se está planteando una crisis seria del agua. Doña Altagracia Paulino hizo una voz la alarma en un artículo que publicó en el periódico Hoy. O sea, y todo eso viene por el problema también de la depredación para hacer edificios, entonces la misma duna de Baní, entonces la misma cosa. O sea que medio ambiente tiene que tomar un papel activo. El hijo de Salvador, Jorge Blanco, que está al frente de medio ambiente. Pero volviendo al tema de la matanza de haitianos del 37, que tú dices que Balaguer, cita a Balaguer en esa situación, recuerda que Trujillo, Balaguer no representaba nada para Trujillo, más que
lo que cualquier otro funcionario del Estado representaba, que era utilizarlo en lo que él creía que le convenía. Pero Trujillo tenía un dominio absoluto y unipersonal del Estado y del país. Y el tema de la matanza del 1937 fue la obra unipersonal de Trujillo. Él fue que dio esa orden tajante, ¿tú entiendes? Como canciller le costó dar explicaciones. Bueno, sí, claro. A los norteamericanos cuando vieron unos incidentes. Todos los funcionarios. Bernardo Vega lo documenta. Sí, sí. En ese artículo que dicen que eran unos haitianos que fueron deportados de Cuba y que se vinieron aquí. Todas las explicaciones que se den son intrascendentes desde el punto de vista de la verdad histórica. Claro. Era Trujillo el que tenía el dominio absolutista de las decisiones en el país, tanto política como de política interna como de política exterior. Y fue él que ordenó esa matanza de haitianos en el 1937. Ahora, ese tipo de matanza y de acción no es imaginable hoy en día. ¿Tú me entiendes? No es posible, no es imaginable. No era imaginable en aquella época, pero ocurrió, fue una realidad. Entonces la historia es imborrable, la historia está escrita, es un hecho que se realiza y que no se puede desdibujar, ni siquiera cuando se relata. Pero los acontecimientos del presente indican que hay un desbordamiento y una falta de autoridad y de control de la delincuencia y de unas bandas que se han organizado en Haití. Entonces, tú te estás dando con el caso de que la mayor parte de las personas de valía social y económica en Haití han emigrado hacia el extranjero, una gran parte hacia aquí a la República Dominicana. Hoy en día, la mayor parte de los empresarios importantes y de clase media alta de Haití están residiendo en la República Dominicana y están en Miami. Y en Estados Unidos, pero aquí hay muchos, están en Punta Cana, están en Las Terrenas, están aquí en el Distrito Nacional, están en Santiago y están haciendo inversiones en la República Dominicana que hacían en Haití y ahora las están haciendo aquí. ¿Tú entiendes? Frente a la inviabilidad del Estado haitiano. Exacto. Entonces, eso agrava la situación en Haití, porque aumenta el desempleo y aumenta las necesidades ya no de la masa de los Cayos y de la masa de otros lugares del interior de Haití, sino en el mismo Puerto Príncipe, ¿tú entiendes? En la capital de Haití, en Puerto Príncipe, que son las bandas las que están dominando todo. Esas bandas tienen el dominio de vida pública de Haití, del desenvolvimiento urbano de la sociedad haitiana. Hay que pagarles sumas de dinero a los empresarios para que poder desarrollar sus actividades y cuando hacen secuestros constantemente la gente tiene temor. Ya en Haití poco a poco se está quedando solamente la masa del pueblo que no tiene vocación de inmigración para la República Dominicana o para Estados Unidos o para América del Sur, porque es una inmigración desbordada hacia todas partes. ¿Tú entiendes? Y se explica, y tiene su razón de ser, por el estado de descomposición social, por el estado de desorden social, por la anarquía en que ha caído la sociedad haitiana. Gobiernos débiles, gobiernos que no tienen control ni siquiera de la policía, que es lo único que hay allá, porque no hay unas fuerzas armadas bien organizadas. Entonces Haití está en una situación de próximo a una anarquía generalizada, y esa anarquía está en la vecindad de la República Dominicana, limitado por una frontera. Por eso hay que apoyar y aplaudir el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República, el gobierno dominicano, para proteger el territorio dominicano fortaleciendo la frontera.
organizando ya una debida protección del territorio mediante el control de la frontera. Esa valla que se está haciendo, ¿verdad? Y los puestos militares aumentándose, eso es correcto, porque no es que se impida que el haitiano venga a la República Dominicana, no. El haitiano que cumple con los requisitos inmigratorios del gobierno dominicano tiene derecho a entrar a la República Dominicana, tiene derecho a trabajar en la República Dominicana, tiene derecho a convivir aquí, porque yo no soy, ni pretendo que nadie sea anti-haitiano, son seres humanos iguales que nosotros, ¿tú me entiendes? Y merecen la protección y la ayuda que se le pueda dar, obviamente, sin afectar tampoco las necesidades y las obligaciones que tiene el Estado Dominicano con la población dominicana, ¿tú entiendes? Pero sí hay que evitar que esa inmigración siga siendo masiva, siga siendo incontrolada, porque ya nosotros tenemos aquí como dominicanos una multitud de problemas sociales y económicos que resolver, y cada vez que aquí entran grupos de haitianos y se aumenta la población haitiana, aumenta correlativamente también en los problemas sociales y los problemas económicos y las necesidades del Estado para poder resolverlo, que al fin y al cabo quienes lo pagamos somos los que estamos pagando impuestos en la República Dominicana. Sí, porque toda esa gente que internacionalmente, esa ayuda internacional que se propuso y que iba a haber cuando hubo el terremoto del 2010, que viene una cantidad, todos los artistas, todas las sociedades filantrópicas de Estados Unidos más destacadas, hicieron una inversión grandísima, ni siquiera ese dinero se perdió, hubo una corrupción y hubo un dispendio, porque no hay un interlocutor válido en cual usted puede establecer un plan de reconstrucción del país. Entonces, hay muchas bandas, como usted dice, eso se refleja en la seguridad de la República Dominicana, pero no solamente esas bandas operan al interno de Haití, sino que también son puentes del narcotráfico, que lo utiliza el narcotráfico para seguir a la ruta por los Estados Unidos. O sea que no tenemos un problema bastante serio, y como te has reiterado, se ha desbordado más en lo que es la capacidad de nosotros asimilar. Fíjese los hospitales públicos, las parturientas haitianas que vienen. Bueno, usted dirá, bueno, es un problema humano. Obviamente el que se formó en la iconografía cristiana no va a dejar que perezca una mujer por no darle atención médica, pero ya se está haciendo inviable la misma situación para los dominicanos que residen en esos pueblos o en esas demarcaciones geográficas que están limítrofes con la frontera con Haití. Entonces nosotros tenemos que apoyar al presidente de la República, porque yo creo que se está haciendo un esfuerzo, a pesar de que tenemos un canciller, tenemos un grupo de personas que son pro haitianos, pues eso es un problema de ellos. Nosotros desde aquí, de este cenáculo histórico, tanto Sergio Federico Germán Medrano como yo, vamos siempre a mantener una línea de defensa, y creemos que, como señaló Luis Miguel Pereira también, es una migración de mala calidad. No es que nosotros nos estamos oponiendo por el color de la piel, jamás, no es eso, sino que queremos que lo que se vaya a hacer se haga de manera ordenada, y que los organismos correspondientes que tienen que ver con la migración tengan el control absoluto de ellos, para después no evitarnos problemas de conflictos raciales como se presentaron en Europa del Este cuando en la antigua Yugoslavia, que se metieron un grupo de albaneses, entonces hubo un problema que se produjo una refriega muy penosa para la humanidad en ese entonces. Sí, el planteamiento del problema, Carvajal, es muy simple. Somos un Estado con recursos económicos limitados, con una población creciente constantemente. No podemos, si no tenemos lo suficiente para poder hacer un desarrollo sostenido y modernizar la sociedad dominicana desde el punto de vista tanto humano como material,
no podemos entonces, si no tenemos esa posibilidad para nosotros mismos, tampoco podemos entonces asimilar una población que se va a duplicar las necesidades y las obligaciones del Estado Dominicano. Claro. Eso es una cosa de simple realidad. Claro, Eso es claro. una cosa de sentido común, puramente. Y de razonabilidad. Puramente sentido común. Sí. Bueno, amigos televidentes, vamos a entrar en una pausa para luego seguir conversando con don Sergio Federico Germán Medrano sobre varios temas de la contemporaneidad y que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con su sangre no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron.
don Sergio, hay un tema que ha producido una especie de friega entre diversos estamentos de la sociedad dominicana, que tiene que ver con la aplicación de la ley 87-2002 sobre la ley de seguridad social, que crea los fondos de pensiones para los trabajadores que cotizan en ocasión de la ejecución material del contrato de trabajo. Algunas administradoras de fondos de pensiones, en el último comportamiento que ha tenido la economía dominicana en este último trimestre, por la apreciación del peso, han alegado que han tenido pérdidas, como la mayoría de las cuentas, yo la tienen dolarizada, al apreciarse el peso dominicano, dicen, han perdido. Entonces, hay una serie de friegas. Desde que se creó esa ley, originalmente, y cuando yo vi la cantidad de cotizaciones que tenía que tener una persona para tener derecho a una pensión, yo le manifesté a Lupo Hernández Rueda y a Carlos Hernández que eso me parecía muy exagerado, para tener prácticamente 366 meses. Era una cosa inaudita en el espacio y en el tiempo. Entonces, yo quiero oír su opinión, porque realmente había una desfriega sobre ese tema. Es un tema de un derecho social, es un tema que tiene que ver con el retiro de las pensiones de las personas aquí en República Dominicana, con los envejecientes, aunque aquí siempre eso de la pensión es un relajo, porque aquí se ha pensionado gente que está en la actual administración, pensionó a una serie de personas, artistas, le dio beneficios sociales a gente que no ha servido en el Estado, y a otros, sin embargo, no se le ha dado nada, que sacrificaron su vida entera. O sea que eso, el tema de la pensión, siempre va a ser un tema que va a producir escozor. Yo quiero oír su opinión como abogado, como jurista y como ciudadano frente al país sobre ese tema en particular. Bueno, Carvajal, el tema comienza y vamos a decir que hay que plantearlo tomando en consideración que las AFP son apéndices de bancos comerciales, que lo manejan los bancos, en primer lugar. En segundo lugar, tú dirías, bueno, los bancos se están beneficiando de el dinero que producen los trabajadores y que va al fondo de pensiones y a la AFP. Sí. Pero, ¿cuál sería la otra opción? Crear, es una pregunta, crear un organismo independiente que maneje los fondos de pensiones. Eso es una opción. Decir que los sindicatos se organicen y tengan una organización común que maneje los fondos de pensiones, como son los trabajadores los que producen los fondos para la AFP, pues los trabajadores que se organizan en sindicatos deben tener algún derecho. Ahora, la pregunta es si también tienen el manejo y control de esos fondos. Yo personalmente creo que la mejor solución ha sido que sean los bancos los que lo hagan. ¿Por qué? Porque así esos bancos tienen una responsabilidad respecto... Solidaria. Sí, una responsabilidad solidaria respecto al manejo y uso de los fondos, y tienen que responder del buen manejo y buen uso. Entonces, eso te lleva a ti quizás a una pregunta. ¿Se está fiscalizando debidamente el uso, el manejo de los fondos de pensiones por los bancos? ¿Hay un órgano fiscalizador y controlador del estado de esa situación? Yo creo que no lo hay, y si lo hay, no está cumpliendo su misión, porque no se ve en periódico ningún informe sobre órganos del Estado que tengan la fiscalización del manejo de los bancos de esos fondos, ni tampoco por parte de los trabajadores. Quiere decir que la situación que hay con los fondos de pensiones es que está ahora mismo el manejo de esos fondos en una penumbra, y cuando la AFP hacen publicaciones en periódicos sobre la contabilidad
Sí. sobre el uso real Sí. de los fondos, bueno, eso se queda en los periódicos porque no hay nadie que verifique la exactitud de esas informaciones. Quiere decir que mi opinión es que lo primero es que esas AFP deben estar sometidos a un régimen de fiscalización por un órgano externo del Estado, del órgano de Estado, y no por los mismos bancos. Esa es una solución para ese problema. Pero existe la superintendencia de riesgos laborales y de la seguridad social. Lo que pasa es que usted sabe que siempre Pero aquí, eso no tienen mecanismos ni medios. sí, exacto, porque aquí la fiscalización en toda esa materia, en todas esas leyes sectoriales, que la mayoría de ellas se quedaron bajo la detentación del poder político de la República Dominicana, don Hipólito Mejía, contemplaban la superintendencia de electricidad. ¿Qué hacen siempre los superintendentes? Que se van a favor siempre de los productores, de los generadores privados aquí, que hacen lo que le da la gana. Aquí hay un generador eléctrico que tiene una sentencia por estafa y abuso de confianza, condenado por la Suprema Corte de Justicia, que es el suplidor principal de los hoteles del este, y eso no ha pasado nada aquí. Aquí tenemos un órgano regulador de las telecomunicaciones, y aquí ahora se producen apagones telefónicos. O sea que nosotros no podemos basarnos en una supervisión del Estado, porque a pesar de que esas leyes sectoriales contemplan una supervisión a cargo de ciertos organismos creados por el propio Estado en el ámbito del derecho administrativo, no se cumple en la práctica. Pero, en la práctica siempre se hace lo que quieren los bancos. Pero si no hay un órgano que supervise por parte del Estado, entonces ¿quién lo va a supervisar? ¿Un órgano privado de los mismos bancos? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No, tiene el Estado, son fondos públicos los que manejan, recuerda eso, que son fondos públicos los que manejan la AFP. ¿Tú entiendes? Son contribuciones de los trabajadores los que manejan. Entonces, esos trabajadores... Y de los empleadores también. Y de los empleadores, sí, correcto. Una proporción de los empleadores. Bien. Entonces, tanto los empleadores como los trabajadores deben de tener un mecanismo, una vía de fiscalizar debidamente el uso de esos fondos por parte de la AFP. ¿Tú me entiendes? No es que la AFP, que son apéndices de los bancos, hagan sus informes anuales y los publiquen y digan este ha sido el resultado. No, vamos a ver por qué ese resultado es positivo. Muy bien. ¿Es negativo? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un resultado negativo? ¿Tú entiendes? Es decir, lo que yo no observo desde el exterior es una falta de fiscalización y de supervisión de la AFP por parte de un órgano externo que debe ser del Estado, porque no, o a menos que no se cree una de esas entidades autónomas, pero que la experiencia ha indicado que esas entidades autónomas del Estado fracasaron todas. Fracasaron todas. Todas han fracasado. Ahí está el Instituto Dominicano de Seguro Social, que eso fue un fracaso. Hoy la Corte, se hizo préstamos con Corte, que era el patrimonio de Trujillo. Acuérdense que cuando Antonio Guzmán ascendió a la detentación del poder político, se cogió un préstamo de 185 millones de dólares con un organismo multilateral de préstamo. Yo creo que era con el Banco Mundial. El Banco Interamericano se le entregó a un grupo de empresarios. Me acuerdo que a Rodríguez Murphy se le entregó Dominicana de Aviación. Después eso vino a Jacobo Magluta, fue el director de Corte, todas esas empresas al fin de cuentas, que era el patrimonio que Trujillo le declaró a Vallenilla Lan, que era su riqueza, que él le dejaba al pueblo dominicano. Cayó en manos privadas y eso fue un festín político. Eso fue totalmente un festín político. Y terminó de cuadrarse, de dilapidarse, de disgregarse, cuando se creó la ley de capitalización de las empresas públicas, cuando la detentación del poder político de Leonel Fernández Reina. Ahí se terminó de disgregar ya lo que quedaba de ese patrimonio. Pero el patrimonio de Trujillo fue tan inmenso que todavía está tienda del CEA a la fecha, todavía se están repartiendo los políticos tiendas del CEA. Entonces, en ese aspecto... Precisamente por ese antecedente es que es correcto que los fondos de los trabajadores en la AFP estén en manos de instituciones
que puedan garantizar su preservación, su Claro. crecimiento y su utilización. Claro. ¿Tú entiendes? Que es el tema que son los bancos. Claro. Ahora, ¿quién está, vuelvo al principio de lo que yo dije, quién está fiscalizando a los bancos con el uso que hacen a través de la AFP, de los fondos de los trabajadores? Ese es el punto, que ese es el órgano que hay que crear. Ok. Y hay que crear un órgano muy técnico, muy profesional, no de políticos, no de cargos políticos ni de No, nombramientos ni políticos. miembros de la sociedad civil, que lo que van al No. fin de cuentas es para que le den trabajo. Exacto. Para que le den trabajo, no, un órgano independiente. Bueno, don Sergio, vamos a hacer ahora la segunda pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, para luego seguir ya en la trance final de este espacio de televisión. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con su sangre no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como veloces a los valientes, allí cayeron por la libertad.
Carvajal, otro tema que ha aflorado a la opinión pública nacional últimamente es la creación de una Secretaría de Estado de Justicia. Esa propuesta que ha emanado nuevamente ahora de parte de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, nos colocaría en la misma situación que existía hace algunas décadas, cuando todo el sistema judicial estaba controlado desde la cúpula por una Secretaría de Estado de Justicia, en la cual la Procuraduría General de la República era un órgano y los órganos siguientes de la Procuraduría General de la República eran entonces las procuradores fiscales de los distintos distritos judiciales del país. Aparte de esa función que tenía la Secretaría de Estado de Justicia desde el punto de vista jurisdiccional para manejar el Ministerio Público, tenía entonces también unas atribuciones que fue lo que realmente condujo a que se pensara en la posibilidad de que dejara de existir la Secretaría de Estado de Justicia, que era la incidencia que tenía sobre el ya sistema judicial de juzgamiento, es decir, sobre los tribunales, sobre los jueces, porque la Secretaría de Estado de Justicia como tal manejaba y dirigía la Procuraduría General de la República y también la Suprema Corte de Justicia. Estaban subordinadas a esa Secretaría de Estado. Eso trajo como consecuencia que se hubieran muchas opiniones coincidentes y que finalmente fueron aceptados, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia estaba manejada políticamente por el gobierno, por el presidente de la República, a través del secretario de Estado de Justicia, que era el superior del sistema judicial en su conjunto. Quiere decir que crear una Secretaría de Estado de Justicia plantea el riesgo de la pérdida de la independencia del Poder Judicial, es decir, no del poder de persecución del Estado a través de la Procuraduría General de la República, sino del poder de juzgamiento del Estado a través de los tribunales. Un ministro de Justicia o un secretario de Estado de Justicia, depende cómo se le llame, fácilmente puede llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia para darle instrucciones sobre cuestiones que se estén ventilando en los tribunales, y ya ahí hay indiscutiblemente una influencia política y un peligro de que el sistema judicial esté controlado por la Presidencia de la República, por el Poder Ejecutivo, con lo cual podríamos terminar en una dictadura judicial. Bueno, don Sergio, el tema es interesante. Hemos dejado un tema sobre el tapete para debatirlo en pasado y presente, porque es un tema de mucha trascendencia para el fortalecimiento institucional del país. Ya al término de este cenáculo histórico que es pasado y presente, solo me resta darle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, siempre inspirado en los héroes del martirologio fecundo del 14 de junio, las demostraciones armadas, y del 14 de junio como movimiento clandestino en contra de las luchas contra Trujillo, entre los cuales don Sergio Germán Medrano y mi distinto padre Francisco Carvajal Martínez jugaron un papel de sin primacía. Buenas noches, amigos televidentes.